Ella es María, una profesionista que disfruta ver las transmisiones en vivo de los temas artísticos y culturales que más le interesan por Interfaz Cenart. Encuentra conciertos, conferencias, documentales, festivales, mesas de diálogo, puestas en escena, retrospectivas, semblanzas, seminarios. Síguenos en nuestras redes sociales, activa las notificaciones y no te pierdas de las transmisiones en vivo que tenemos para ti.
buenos días, soy Ana Lara. Bienvenidos a esta última jornada del coloquio dedicado a la música contemporánea a través de sus intérpretes. Y tenemos a uno de súper lujo esta mañana, Horacio Franco, quien no necesita presentación. Todos sabemos que es un fantástico flautista, director, maestro y activista. Y Horacio, querido, me da muchísimo gusto darte la bienvenida esta mañana. Es un gusto enorme estar en el coloquio, estar charlando contigo y con todo el público, los colegas que están participando en él y todos los interesados en la música contemporánea, que es un quehacer que debemos todos respaldar, respetar, querer y abrazar como intérpretes. Bueno, Horacio, tú tuviste tu primer contacto con la flauta de pico como millones de jóvenes en este país en la secundaria y de pronto te diste cuenta que no podías ser profesional en ninguna de las escuelas porque no existía esa cátedra. Y tuviste que irte a Holanda, en donde estaban ocurriendo simultáneamente dos revoluciones importantísimas. Una, la interpretación historicista, por supuesto basada en la musicología, y por otra parte, el renacimiento instrumental que le volvía a dar valor a muchos instrumentos que se habían quedado en el olvido por cualquier razón. Entre ellas, por supuesto, estaba la flauta de pico. Cuéntanos cómo fue ese encuentro para ti de esos dos mundos, porque además tú decidiste no elegir uno u otro, sino quedarte con los dos. Esa es una gran pregunta porque me remite simplemente a lo que tú has dicho antes del cómo fue mi formación profesional, que fue aquí en México, limitada, pero obviamente era yo autodidacta, pero con muchísimo entusiasmo para hacer o emprender proyectos que en un momento dado sabía yo antes de irme a Holanda en 1978, 77, 79, 80, que había música contemporánea, porque había yo comprado todavía, cuando se compraba música en las tiendas, pues me compré un par de cosas contemporáneas, ¿no? Algunas cosas de Hans Martin Linde, otras incluso Alsina, de un compositor contemporáneo argentino, Alsina, que lo debes conocer. Sí. Otras cosas de Rock Dubois, me parece, también que llegaron a México así como por extrañeza, por rareza. Y las compré y sabía que existía música contemporánea, pero nunca tuve un contacto tan cercano, ya tan fehaciente, tan tangible como en Holanda, porque como tú bien dices, en esa época pues estaba, por una parte estaba el advenimiento, el boom de la música antigua, de la música barroca, renacentista, hasta medieval, con las interpretaciones historicistas que dieron a luz en esa época. Estoy hablando de los 80, ¿no? De 1981, 82, 83, estaban apenas rindiendo sus frutos, ¿no? Y luego, posteriormente, también a la par, la música contemporánea, la música escrita por grandes compositores como Reinbert de Leeuw, como Louis Andriessen, holandeses, obviamente, como Frans Brüggen, el maestro que fue profesor en algunas ocasiones, pero él fue el formador de muchos flautistas, entre ellos Walter van Hauwe, mi maestro, que era en ese entonces la punta de lanza ya en mi interpretación de la música contemporánea. Y él, claro, como estábamos haciendo aparte un mundo diferente en la flauta dulce, muy diferente con Walter van Hauwe, de la música antigua y de la música contemporánea, estábamos haciendo un renacimiento de un instrumento que había estado relegado en el barroco a un segundo término, que había tenido un repertorio bastante limitado, pero que el grandísimo Franz Brüggen lo empezó a ponderar como instrumento, realmente un instrumento más serio, ¿no? De lo que Hitler la impone como instrumento didáctico en las primarias de la Alemania nazi. Eso fue en los 30, en los 40, en los 50 Brüggen la empieza a ponderar junto con otros flautistas. No quiero remitirme nada más a Brüggen como el único que lo hizo, ¿no? Fue Brüggen, fue Linde también, y fue Johannes Collet también en Holanda, pero fundamentalmente Brüggen lo que hizo fue ponderar la flauta dulce en los 50, en los 60, como un instrumento realmente en vías de desarrollo, es decir, un instrumento que podía hacer música barroca, pero que su repertorio barroco sí era muy exquisito y muy lindo, pero muy limitado, dada el público al que fue dedicada esa música para flauta dulce, que en su 90% fue para aficionados, porque
La flauta dulce tiene una manera de insuflarse muy fácil, se insufla muy fácil, pero se controla muy difícil, y al insuflar más fácil que el oboe, que el clarinete, que el corno, etcétera, etcétera, hace que sea un instrumento muy apto para aficionados. Eso hizo también, by the way, que Hitler la introdujera como instrumento escolar en la Alemania nazi, porque se sopla muy fácil, pero en fin, se controla muy difícil. Pero ese soplar fácil hizo de la flauta dulce en Inglaterra, en Alemania, sobre todo, ¿no? Y en los Países Bajos en el siglo XVIII, un instrumento muy socorrido por aficionados. De tal suerte que el repertorio de la flauta en esa época era solamente un repertorio bastante limitado, porque eran los aficionados los que compraban la música impresa y los que accedían, dijéramos, a tocar ese tipo de repertorio. No les ibas a componer obras muy difíciles que no pudieran tocar, como en el caso del violín, por ejemplo, de las ediciones de Corelli o de Vivaldi en el violín, sino tenías que ponerles un repertorio bastante suavecito, dijéramos, ¿no? Bastante fácil. Entonces, la flauta dulce en el barroco tenía esa limitante. Y ya cuando Brüggen la instaura como instrumento ponderado en los años 50, 60, a principios de los 60, empieza a comisionar obras contemporáneas porque tuvo la visión de decir, bueno, no me voy a quedar con el repertorio barroco, ¿no? Entonces voy a encargar obra contemporánea para darle a la flauta de pico un desarrollo mucho más sólido, mucho más técnicamente responsabilizado, mucho más usando los recursos que son propios de un instrumento que había sido finalmente, pues no explotado a conciencia solamente por Vivaldi y por Bach en algunas de las cantatas, ¿no? Pero no era un instrumento realmente muy socorrido, entre comillas, ¿no? Entonces, para no hacer la historia más larga, Brüggen lo que hace es comisionar o encargar obras a compositores como Luciano Berio, que fue la primera de las grandes obras dedicaron a Brüggen Gesti, de 1967, por ahí, 66-67, luego a Louis Andriessen con Suite, luego a Makoto Shinohara, a Maki. Entonces Brüggen se empieza a hacer de un repertorio. Que fue lo mismo que hice yo cuando regresé a México de estudiar de Holanda. Lo mismo hizo Walter van Haue también, mi maestro. Y Walter lo que hizo fue empezar a consolidar la flauta dulce como un instrumento realmente ambivalente. Un instrumento para la música antigua, sí, pero un instrumento también muy apto para la música contemporánea. Y con esas técnicas de todos los instrumentos, el revival, el redescubrir, o más bien el empezar a experimentar con técnicas contemporáneas, pues fue a la par de la flauta dulce con otros instrumentos como la flauta transversa, como el clarinete, como el oboe, como el fagot, con instrumentos de viento, pero también instrumentos de cuerda. Entonces, a mí me tocó esa época dorada, esa época de esa jauja de la música antigua, también junto, complementada con la música contemporánea, y no adversa, y no en un mundo de apartheid, dijéramos, ¿no? Sí, no es indígena, ¿no? Y bueno, luego regresaste a México y yo nunca olvidaré cuando nos conocimos, que estábamos en el Festival Cervantino, en la época en que Ramón Montes de Oca hacía ese festival maravilloso, música contemporánea, dentro de Cervantino, en donde nos invitaba a pasar una semana a muchos compositores y había conferencias y todos asistíamos a los conciertos y era fantástico. Y me acuerdo de ti, que estabas también recién regresado y que nos fascinaste con tu arte y con tu personalidad y decidiste invitarnos a escribir para ti y mira que te escribimos obras, Horacio. Muchas. Fui muy afortunado. Pero el creador de esa fortuna, el generador de esa fortuna, la primera obra que, que, que fue el detonador de todo ello fue Ofrenda de Mario Lavista. Yo cuando llegué de Holanda, en 1985, hace ya 37 años, llegué con una mano delante y otra atrás y un repertorio, bueno, ya estaba fundamentado mi repertorio, pero necesitaba yo obras mexicanas. O sea, si algo me enseñó Holanda, en realidad es a valorar la música local de cada país, porque además desde entonces en mi examen final toqué música indígena mexicana, a la cual me he dedicado también a hacer mucho de la música tradicional mexicana, porque la música tradicional mexicana, la música indígena, adolece de lo mismo que adolece la música contemporánea, en muchos sentidos, que no está en el gusto del público mexicano, a grosso modo, dijéramos, a gran escala. Tiene que estar, habría que fundamentarlo sociológicamente hablando, habría que fundamentarlo estéticamente hablando, pero yo no tengo ninguna objeción para ello, ¿no? La música
la música contemporánea está en un nicho determinado de gusto del público, y qué bueno que recuerdas a Ramón, porque Ramón Montes de Oca, y aparte también el Foro de Música Nueva de Manuel Enríquez, que todavía sigue existiendo, pues es para mí son los ejemplos maravillosos que la música contemporánea puede ser generadora de públicos y puede ser en verdad un entonador de cambios de mentalidad estética en el público mexicano. Nada más que obviamente nunca creyeron en nosotros, o sea, en compositores e intérpretes, nunca se ha creído a gran escala, porque finalmente todo se tiende, en el mundo todo se tiende a poner en nichos, lo cual a mí me parece verdaderamente terrible. Es terrible porque finalmente no puedes, al poner la música contemporánea o la música indígena en un nicho determinado, no vas a poder llegar a más alcance de público que quizás le vaya a fascinar y le vaya a encantar y vaya a popularizar en ese sentido por el número de público, ¿no? Es lo mismo que pasa con la música clásica en general, y lo sabemos, ¿no? Los productores, todos los managers, ahora ya no hay managers, pero son productores de conciertos, lo único que quieren es lana a manos llenas, es dinero a manos llenas, y lo que quieren es hacer conciertos populares como los de André Rieu, por ejemplo, que digo, me pueden merecer todo el respeto como intérpretes, pero finalmente, pues, no abonan, dijéramos, a la sensibilidad o al desarrollo de la sensibilidad crítica musical en el público. O sea, son conciertos pastelito, ¿no? Lo cual me parece muy bien, pero estereotipan al público también como un público que no puede oír más allá no puede oír música del art subtilior del siglo XIV, y tampoco está apta para oír música tradicional mexicana de los zoques o de los mams o de los indígenas, y tampoco está apta para oír una obra orquestal de Ana Lara o de Hilda Paredes, ¿no? Entonces a mí me parece el estereotipo, como que no se puede encasillar tanto, y yo siempre he sido un intérprete de no encasillarme en nada. Por eso tanto tengo el cariño y el afecto por la música contemporánea y la pasión por la música contemporánea, como también por la música tradicional mexicana, también por la música barroca, pero por toda la música. Entonces, hablando de esto, no los foros de música contemporánea, los foros del Cervantino con Montes de Oca, etcétera, ayudaron mucho a crear un público, pero un público de veras muy, en verdad, muy determinado, muy encasillado. Yo cuestionaría eso, porque finalmente las autoridades y todas los productores de conciertos nunca quieren arriesgar, ¿no? Nunca quieren arriesgar, incluso los directores de orquesta, las mismas orquestas, a veces son reticentes al quehacer de la música contemporánea, e incluso también, no me lo van a dejar, no me van a dejar mentir, muchos compositores también son, en ese sentido, ocasionan, son detonadores de un fenómeno que en verdad sí soy muy crítico cuando escriben obras que no son realmente, que no se tocan naturalmente, que no se tocan rico, que no se tocan a gusto, ¿no? Entonces, Y si algo justamente, tienen perdón que todas te las... interrumpa, pero justamente de eso que es lo que quiero que nos cuentes, de tu colaboración con los compositores para hacer que esa música sea cómoda para ti. Bueno, tú lo sabes perfectamente porque trabajé contigo, porque trabajé intensamente contigo de una manera profunda, de una manera, además divertida, me acuerdo, además humana. Lo humano tiene que estar presente en el fenómeno musical, como estuvo en el siglo XVI, como estuvo en el siglo XVII, como estuvo en el siglo XIX. Lo humano, es decir, las sensaciones humanas a partir de fenómenos acústicos, no solamente de experimentación, sino de compenetración artística. Esa compenetración artística a veces se deja al último en un fenómeno sonológico del siglo XXI, del siglo XX, donde finalmente en muchas ocasiones, y lo saben todos los compositores, a veces está por encima el resultado, el fenómeno de la experimentación, que realmente lo que puede hacer el intérprete y lo que se puede involucrar emocionalmente. Si algo tengo yo con las obras que me han dedicado, o la mayoría de las obras, es que me trato de involucrar mucho en la psique del compositor,
y trato de hacer la obra una obra mía también. ¿Por qué? Porque yo soy el recreador. O sea, Ana Lara escribe una obra que se llama Ícaro, con un efecto que ya sabemos cómo se nos ocurrió, o cómo se me ocurrió, cómo te lo sugerí, pero finalmente tú la escribiste, tú fuiste la generadora de ese fenómeno, y yo me involucré con ese fenómeno, y cada que la toco la disfruto enormemente, y ¿sabes quién la disfruta más? El público, que es lo más padre. O sea, yo disfruto. Ana Lara crea una obra que está ahí, que la piensa, la diseña, porque todas las obras obviamente tienen que tener un diseño, tienen un diseño que tiene que estar fundamentado, que tiene que estar responsabilizado. El intérprete la recrea y cree en ella, que es mucho lo que pasa en muchas orquestas, sobre todo en las orquestas grandes, donde los intérpretes no creen en esas obras, ¿no? Y otra, el intérprete tiene que creer en esa obra, y al creer tú como intérprete de una obra que estás abrazando, que estás albergando, que estás recreando, que estás disfrutando, el público la va a disfrutar siempre. Y cuando le dices al público, cuando le hablas al público, miren, esta obra tiene este efecto, se llama Ícaro porque cae el Ícaro, que cae, bla, 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 lo que quieras, ¿no? El vuelo de Ícaro, o sea, bla, lo que tú quieras y mandes, el público lo va a agradecer mucho. ¿Por qué? Porque el público no creció con este paradigma de la música contemporánea, de la música contemporánea de vanguardia de la segunda mitad del siglo XX. Hoy por hoy ya se ha diversificado mucho, y ya cada quien tiene su lenguaje de escritura, aparte de personal, muy fundamentado en ya la música más vanguardista o la música más tradicional, y no hay que criticar eso, simplemente hay que entender que vivimos en un mundo diverso. Pero, como yo te decía, el hecho de que un compositor escriba esa obra no junto con el intérprete, sino precisamente comunicándole al intérprete cómo, si es posible hacer una u otro efecto, o una otra posición alternativa, o una u otra cuestión de sonido, de modificaciones de sonido, de afinación, bla, 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 pues con eso logras obviamente ser lo que hacía Vivaldi en su época, ¿no? Que Vivaldi no necesitaba de un intérprete porque él mismo lo tocaba el violín, entonces él sabía cuáles eran sus posibilidades técnicas, y escriben tanto Paganini, Vivaldi, Locatelli o cualquiera de estos, Chopin, Liszt, Paganini, escriben obras que son perfectamente aptas para un instrumento. Cuando las ramas se separan en el siglo XIX de compositor, director e intérprete, entonces es cuando se tiene que pagar una factura de la separación, de que el compositor compone, el director dirige y el intérprete toca. Entonces, a veces el intérprete tiene que ser un apéndice de la mente del compositor, hoy por hoy, para que el compositor pueda decir lo que quiere decir sin que transgreda la etiología última del instrumento o del instrumentista, y cada instrumentista obviamente va a juzgar diferente cada obra porque tiene diferentes técnicas o diferentes maneras de tocar, pero hay una cosa que es indiscutible, que el instrumento es uno solo, el instrumento es uno definido, y con ese instrumento se tiene que poder hacer cosas que finalmente el compositor junto con el intérprete pregunta o le pide hacer, aunque cueste mucho trabajo, a veces son cosas bastante difíciles. Además, con la flauta dulce, que es un instrumento bastante rudimentario, bastante artesanal, no quise decir rudimentario, sino artesanal, corrijo, esa flauta dulce que un constructor construye en un determinado taller, con un determinado torno, con una determinada rima para poder perforar la madera desde adentro, obviamente no te va a dar los mismos sonidos que otro de otro constructor, o los mismos sonidos de otro constructor de fábrica, ¿no? Entonces, es bastante difícil poder estereotipar al 100% todos los efectos o todas las maneras o los manierismos de composición de un compositor a todos los intérpretes. Pero es muy interesante porque cada vez sale una obra bastante diferente y fresca a partir de diferentes intérpretes. Bueno, tú empezaste digamos, nosotros somos la primera generación de compositores que te escribimos, pero has continuado con este interés tuyo de interesar a los jóvenes en tu instrumento. Y al mismo tiempo,
con la cantidad de obras que te hemos escrito todos, que además hay que señalar que si no estuvieras tú, esas obras nunca hubieran existido, que esa es una parte fundamental de que haya alguien como tú en un momento dado, en un país, en una época determinada, porque gracias a ti se ha creado un repertorio que hubiera sido inexistente si no hubieras estado tú. Entonces, todo este tiempo ha habido algunas obras, yo imagino que se han quedado, otras que has ido dejando de lado por cualquier razón, pero me gustaría que nos hablaras un poco de cómo estas obras que tocas y tocas y tocas, y pueden ser las barrocas o pueden ser las contemporáneas, cómo el tiempo las modifica en tu interpretación. Es una gran pregunta porque uno evoluciona como intérprete, como ser humano, como flautista, y uno va modificando finalmente su manera de tocar, se va volviendo más madura. O sea, si tocas y tocas y estudias, que como en mi caso, yo no dejo de estudiar nunca, pandemia o no, enfermedades o no, situaciones adversas o no, no dejo de estudiar, no dejo de estudiar nunca, y nunca dejo de, de, de promover todo lo que pueda promover de músicas ignotas, dijéramos, en la flauta. Pero en ese sentido, pues obviamente uno tiene que tener una línea de desarrollo y uno va creciendo y desarrollándose. Muchos para bien, otros para mal. Yo creo que lo único que te da la edad, ¿no? Lo único que te da la experiencia de tocar y de estudiar, o tú en tu caso de componer, pues es más solvencia, es más querer hacer lo que tú quieres hacer, es hacer lo que quieres y como lo quieres hacer y no tener miedo de decirlo y no tener miedo de enfrentarte a nada, pues, ¿no? O sea, yo Horacio Franco, yo Ana Lara, yo Jaime Cortés, escribo, como me da la gana, porque ya estamos cerca de los 60, ya pasamos los 60, y ya no podemos en un momento dado decir, a ver si le gusta o a ver si me acepta. No, 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 o sea, si a los 50 años no te aceptaste tú o no sabes qué quieres, pues obviamente estás verdaderamente en el hoyo, creo yo, ¿no? Tanto como intérprete como compositor, o sea, digo, los grandes compositores, a excepción de unos cuantos como Domenico Scarlatti, que empieza a escribir sus sonatas para clavecín, sus esercizi per clavicembalo a los 50 años, publica las primeras sonatas, que fue como un gap así, una explosión así rarísima, porque antes de esa edad componía muy convencionalmente. Si oye uno, la misa, por ejemplo, la famosa misa a dos coros de Scarlatti, que es una obra súper convencional y no parece Scarlatti para nada, y llega con María Bárbara, con la reina que le daba clase, la reina de Portugal, y empieza a escribir estas obras hispánicas con todo con toda la efervescencia del folclore hispano. Y es, ¿qué le pasó a este señor? Pues no, pero ese es un caso excepcional, ¿no? La mayoría de los compositores empiezan muy jóvenes o empiezan a definir su estilo, o sea, que hubiera sido de Schubert o de Pergolesi o de Henry Purcell si no hubieran escrito sus obras o definido su personalidad tan temprano, porque pues murieron muy jóvenes y siguen siendo pues titanes de la música, ¿no? Entonces, uno tiene que encontrar su lenguaje, los compositores tienen que encontrar su lenguaje, y ese es el mayor tesoro que puede tener un compositor, encontrar su lenguaje y evolucionarlo. Y ya cuando tienen nuestra edad, obviamente ya son quienes son, porque escriben lo que escriben, porque siguen refinando su manera de escribir, siguen ideando maneras de escribir nuevas o novedosas, como en tu caso, por ejemplo, la cuestión de la electrónica, pero con la personalidad de ese compositor. Ese es el gran mérito, por ejemplo, de gente como Mario Lavista, como Federico Ibarra, ¿no? De que encontraron su lenguaje muy, pero muy, muy a tiempo y lo siguieron desarrollando. El mismo Carlos Chávez, ¿no? Nos gustó, ¿no? O Silvestre Revueltas, haya muerto joven o no, pero bueno, ellos encontraron un estilo, o sea, los grandes compositores creo que encuentran su lenguaje muy, muy a tiempo, ¿no? Y son verdaderos titanes en ese sentido. Y cuando ya tienen la edad que tenemos nosotros, obviamente ya no hay ningún problema para decir, bueno, voy a seguir. O sea, tienes dos opciones, ¿no? Una, quedarte en el ostracismo, con la inercia de la experiencia que tienes y no trabajar, lo cual es verdaderamente suicida, o seguir trabajando y seguir evolucionando hasta que puedas soplar, pues, ¿no? En mi caso, pues, me voy a quedar tocando
hasta que sopla, hasta que yo pueda soplar, y voy a seguir estudiando diario, y voy a seguir como poniendo obras contemporáneas nuevas. No importa, siempre son cosas que te van a ayudar a evolucionar. Y ese debe ser el cometido del ser humano, y del compositor, y del intérprete, y del musicólogo, y de lo que sea, es evolucionar, no quedarte en el mismo punto. Bueno, ahora quiero que hablemos de un tema completamente distinto. Tú sabes perfectamente que en cada época los intérpretes se vestían como la gente del público se vestía. En las cortes los músicos se vestían como las personas que estaban sentadas enfrente. En el siglo XIX lo mismo. En el siglo XX nos quedamos un poco en el mundo del siglo XIX porque todavía vamos a conciertos y los músicos están vestidos de frac y no hay nadie vestido de frac en la sala. Y el domingo uno puede ir en shorts al concierto y los músicos están con su traje y las muchachas con sus vestidos muy bonitos y todo. Pero yo me acuerdo que en los años 80, que estaba yo en Varsovia, pasó por ahí el Cuarteto Cronos. Y a mí me impresionó mucho que iban vestidos con una especie como de leotardos blancos, con unas figuras geométricas de colores, así como muy de los años 70. Y me impresionó porque sentí que era una manera de decir, nosotros queremos otro tipo de público, nosotros queremos que los jóvenes sientan que nosotros les estamos hablando a ellos. Y yo siento que tú entendiste muy bien también ese mensaje. Tu manera de presentarte escénicamente es muy personal, no eres de los músicos que se esconden detrás de su instrumento, sino al contrario. Tú has creado un personaje fantástico que ha hecho que te vuelvas un referente no solamente musical, sino también político, social. Me gustaría que nos hablaras mucho, que nos hablaras de este tema. Claro, no, bueno, con todo gusto, fíjate, es una pregunta que tú mismo la contestaste en un aspecto. Yo toco música del siglo XX, del siglo XVIII, o sea, una de dos, si estoy tocando música del siglo XVIII y estoy en un lugar como Acapulco tocando música del siglo XVIII en una sala como la, no sé, el centro de convenciones de Acapulco, no voy a vestirme de peluca y de barroco, ¿no? Con mi traje barroco y con una peluca me voy a asar, no tiene caso, o sea, la caracterización de estilo en la música barroca fue una caracterización de la época, más bien, no era caracterización, era como se vestía la gente normal, ¿no? En esa época, la gente de clase alta, y tú estabas como intérprete del siglo XVIII, estabas trabajando para una corte o para una iglesia y tenías que presentarte, además no eran presentaciones como ahora las consideramos, ¿no? Sobre todo antes de que la música con la revolución industrial y la revolución francesa se convirtiera en un arte escénico. Antes la música no era escénica, era finalmente música circunstancial para las iglesias o para el culto religioso o para las cortes, ¿no? Para el entretenimiento de la corte. Por muy público que haya habido en las óperas de Monteverdi, en la corte de Mantua, del duque de Mantua, o lo que fuese, o la misma ópera del siglo XVIII-XIX en París o en Venecia, la gente no iba a escuchar música per se iba a entretener, iba a otra cosa. Cuando después en el siglo XIX comienza el fenómeno ya del concierto como un evento, porque ya le habían cortado la cabeza a los reyes, ya no había cortes que pudieran subvencionar esa música y finalmente los músicos nos tuvimos que rascar con nuestras propias uñas, ¿no? Para gestionarnos. Entonces en el siglo XIX ya comienza obviamente la música en las salas de conciertos ya con un concierto en forma, con obras instrumentales o con la ópera también, pero con una convicción de indumentaria y con una convicción social que estaba dirigida a la clase alta europea, que era cómo se vestían antes, ¿no? Con los trajes frac, con evidentemente las damas de gala de largo y los hombres con frac y con como era la moda del 19, pues, ¿no? Entonces, se quedó así, o sea, imagínate, tú lo has dicho, se quedó así, la indumentaria de los artistas escénicos musicales, ¿no? De las orquestas sinfónicas
de los pianistas, de los solistas, se quedó así. En el siglo XIX estamos 250 años atrasados, 200 años atrasados en ese sentido, en cuestión de indumentaria. Por eso, como yo no toco música del siglo XIX, no me tengo por qué vestir de frac, porque yo no voy a, no me quiero caracterizar tampoco como alguien del siglo XIX. O sea, esa es una caracterización, y se quedó así porque nadie se lo cuestionó, y porque aparte de que nadie se lo cuestionó, la música clásica en ese sentido empezó a ser difundida, subvencionada, patrocinada, dirigida a la clase alta europea, que no la clase obrera, que no la clase trabajadora, que finalmente no podía pagar para entrar a los teatros, ¿no? Que no le interesaba eso. O sea, eso de que el público europeo es un público, o los europeos es un público oculto a la música clásica, pues lo sabemos bien todos, es una falacia, ¿no? O sea, eso nunca sucedió, ¿no? Aunque había más cultura musical que de lo que hay en este país, por ejemplo, en toda Latinoamérica, la misma clase trabajadora nunca fue acercada a la música clásica porque finalmente era dirigida socialmente, socioeconómicamente a la clase rica, ¿no? Y así se quedó, y así sigue siendo muchos. Ahora en Europa ya la música clásica está dirigida a la clase rica o la clase media europea, pero de 60 para arriba o de 65 para arriba, y el público todo es de pelo gris, lo cual es una tragedia también, porque no hay público en Estados Unidos, en Japón no hay público joven para esta música, ¿no? Los jóvenes se van a oír rock, se van a oír otras cosas, ¿no? Y evidentemente sigue siendo la música clásica un nicho del público que quiere parecer experto, conocedor en la música clásica, que es en verdad pues, público muy sensible, es público que sí puede llegar a conocer de la historia de la música, de los compositores, pero no, o sea, los únicos que entendemos la música somos los músicos, ya basta, ¿no? Porque mucha gente que se dice entendedor y gran erudito de la música, pues no saben ni cuáles son las notas de un acorde de fa sostenido menor, pues menos vas a ver cómo son los enlaces en una obra o sea, no sé, de Haydn o lo que sea, ¿no? Los enlaces armónicos. Los que conocemos eso somos nosotros. Los que disfrutan es el público. Pero entonces, otra vez voy a lo que dije al principio. Se sigue estereotipando todavía al público de la música clásica. Se sigue estereotipando, por ejemplo, porque los productores crecieron con eso, con esa imagen del músico de frac, con esa imagen del culto público que no aplaude entre movimientos porque es mala educación y porque los callan, o con ese público, y no es cierto, o sea, nada de eso es un fenómeno más humano del de la música misma. Te voy a contar, y les voy a contar a todos, una anécdota de la última vez que toqué en Ámsterdam, ahí en el Nieuwe Muziekgebouw, con una orquesta maravillosa, con músicos de la orquesta del Concertgebouw. Toqué yo un concierto que adapté de Vivaldi, de violín, en la flauta, el Opus 8, número 8. Pues lo toqué. Además me pidieron, fíjate, la orquesta iba toda de negro, pero el productor de todo el evento, ese día fui con una camiseta anaranjada, precisamente, sin mangas, y en el ensayo final me dijo, tocas así, por favor, porque te ves muy bien. Dije yo, pero ¿cómo voy a tocar camiseta sin mangas? No, espérame. Me dice, sí, yo quiero que toques así, vamos a decirle al director. Le dijeron al director, y el director dijo, ay, sí, claro que sí, pues es un concierto de mediodía, pues tocas así, y toqué así, y bueno, pues empecé a tocar el concierto de Vivaldi, y ahí tiene una cadencia, ahí al fin, no es cadencia, improvisada, sino es un tipo de cadencia con una nota pedal que Vivaldi escribe con muchas notas, con arpegios, y entonces, acabando la cadencia, mira, el culto público holandés, acabando la cadencia, cuando sigue el siguiente tutti final, el público empezó a aplaudir como si fuera jazz. Me dio tanta risa, dije, ahí está el público conocedor, ahí están todos los estereotipos, qué bueno, bendito público el holandés de ese día que empezó a aplaudir porque así fue, ¿no? Porque les gustó justamente, ¿no? Pero yo pues me acuerdo también... Claro, cuando te gusta aplaudes, punto. Sí. Te pones feliz. Pero fíjate, tú, Horacio, ¿te imaginaste en algún momento que ibas a celebrar tus 25 años en Bellas Artes? Pues mira, lo quise hacer desde que conocí a mi manager, que es mi marido, que es Arturo, y Arturo fue el que propició esto, ¿no? O sea, esa celebración de 25 años, donde finalmente ondearon las banderas gays en Bellas Artes, me acuerdo por primera vez. Sí, Imagínate, increíble. una bandera gay
en Bellas Artes, ¿no? Y a partir de eso, cada 5 años pues, lo celebramos, ¿no? Ya celebramos 30, 35, 40, y el próximo 12 de abril celebraremos 45 años en Bellas Artes también, porque digo, ya en 5 años más, pues 50 años de ese primer concierto que di cuando tenía yo 14 años, y a mí lo que me gusta mucho de lo que he hecho, lo que yo creo que lo que el mayor cometido en mi vida fue popularizar un instrumento que era muy impopular, número uno, y número dos, desestigmatizar y desacralizar esa imagen que se tiene del músico clásico como alguien, como música para conocedores. Eso yo no lo soporto, eso yo no lo entiendo, no lo justifico, ni lo acepto, ni lo entiendo, ni lo propago, ¿no? O sea, obviamente, mucha gente sí, desgraciadamente, muchos conocedores o mucha gente quiere hacer que esto sea un nicho intelectual para unos cuantos, lo cual también ha hecho mucho que la misma gente, que hoy está, por ejemplo, está en el gobierno, el mismo presidente que yo tanto admiro por muchas cosas, pero en otros no sabe de esta música, no le interesa, ¿no? No le interesa. Lo bueno es que en este sexenio no nos han quitado becas de FONCA, no nos han quitado la Sinfónica Nacional, no nos han quitado las plazas de Bellas Artes, etcétera, etcétera. Pero parecería que estamos abandonados, pero no. La única apología que yo tendría así sincera es que está ayudando a que otro tipo de artes, las artes que estaban así, o sea, estaba todo desbalanceado, estén un poco más balanceadas con este apoyo a las artes comunitarias, por ejemplo, ¿no? Ojalá que nunca el día en que nos quiten esas plazas que no son privilegios, sino son de lo que comemos nosotros, tanto los compositores con las becas del sistema de creadores o los maestros que somos del conservatorio, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ese día sí va a haber una revuelta, lo cual no lo creo así, porque finalmente saben perfectamente que hemos fundamentado una parte importante de la cultura mexicana, la música clásica en México, ¿no? Que antes había abusos, lo sabemos, ¿no? O sea, un sueldo para un director de la Sinfónica Nacional de 235,000 pesos, pues era un escándalo. O sea, ProMusic, por ejemplo, ¿no? Existe una orquesta de estudiantes, sí, es la MAUNAM, pero los estudiantes son estudiantes y no son profesionales, tienen que tomar una profesionalización de su vida instrumental o vocal para poder dedicarse a eso. Y entonces hoy por hoy con la flauta, con la que tú me preguntas, obviamente sí es posible estudiar flauta dulce, obviamente en la de música de la UNAM o en la misma superior de música con Mónica Lobstrao, que fue una alumna estupenda, que es muy especialista en la música contemporánea, pero obviamente yo siempre diría lo mismo que a los guitarristas, les diría a los flautistas dulces y a los pianistas también, ten aguas con aceptar a demasiada gente porque después va a haber una sobreexplotación de buenos guitarristas, de buenos flautistas dulces, de buenos lo que sea, ¿no? Y no van a tener que vivir. ¿De qué van a vivir mientras no haya una infraestructura cultural en este país, en todos los estados, además, que les permita desarrollarse y ganarse la vida dignamente con eso? Si de por sí en los 60 no la había, si de por sí en los 50 tampoco, porque finalmente nunca hubo una infraestructura cultural, musical, de management musical, que asociara a los artistas mexicanos, muchos grandes pianistas, muchos grandes violinistas, que se perdieron sus carreras en el fango porque no hubo un involucramiento en el mundo musical internacional de la música mexicana, por desgracia, ¿no? Solamente los compositores lo lograron un poco más, porque los compositores pueden viajar con su música, pero ¿quién va a una orquesta como la del Concertgebouw, por ejemplo, una orquesta como la Gewandhaus de Leipzig o las orquestas norteamericanas, pues que se van a fijar en los artistas mexicanos si no somos una potencia musical? Y en cambio, tú lo viviste también en 1994 cuando fuimos a hacer el festival en Nueva York con Dennis Russell Davis, ¿no? Cómo fue que brillamos los mexicanos, los compositores y los intérpretes en ese festival maravilloso de Sound of America, que se llamaba, que finalmente involucró a los artistas mexicanos con una orquesta importante, ¿no? Sí, fue fantástico. No sé si hay alguna pregunta del público, porque creo que tenemos que ya terminar, ¿verdad? ¿No? Ya terminamos, ¿verdad? ¿Ya se acabó el tiempo? Sí.
Horacio, querido, pues te agradezco muchísimo y quiero decirte que para nosotros ha sido una inspiración maravillosa y estoy segura que para muchas generaciones lo ha sido, no solamente musicalmente, sino también por tu activismo, por tu valentía y por tu sentido del humor. Muchas gracias por esta plática maravillosa y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias a todos. Un abrazo a Ana querida, a Luis Jaime y todos los que organizaron este coloquio y un abrazo al público. Qué lástima que no hubo preguntas del público, pero pues me hubiera gustado. Si quieren preguntarme o reclamarme algo, ahí por Twitter o por Facebook me lo pueden hacer. Gracias, querido. Gobierno de México.